Sí, por ahí comenzar con una pequeña introducción, ¿te parece, Inés? En relación a la clase anterior. al tema. Sí, Claro, o sea, nosotros tuvimos la apertura el sábado eh, y también tuvimos una clase, ¿sí? Tuvimos dos intervenciones, dos expositores, una fue de Mónica Fernández País, que ya está colgada también en el aula virtual, y otra de Guillermo Volkin, que estuvo presente, y bueno, que fue abordando un tema que hoy vamos a estar recuperando, este, y bueno, un poco el tema, digamos, del título se llama Educación y Poder. Nosotros le pusimos ese título al tema que queremos eh, trabajar con ustedes en esta primera parte de la diplomatura. Este, y bueno, Guillermo estuvo un poquito hablando con ellos, ahí se sumó otra compañera más, ¿no? Guillermo estuvo abordándolo y nos parece importante recuperar eso, digamos, porque lo que nosotros vemos es, digamos, o pretendemos es recuperar la mirada política e ideológica de las trabajadoras de la primera infancia. Vemos que hay una tradición dominante digamos, que despolitiza el rol docente de las primeras infancias, que de alguna manera las infantiliza, ¿no? En el sentido peyorativo de la palabra. Este, y nosotros entendemos que todas las educadoras y educadores, cuando están en una institución educativa, sea cual fuera, sea una sala de lactarios, o sea el aula de una universidad, o sea una red de apoyo escolar, o sea un aula de primaria, siempre estamos cumpliendo un rol que tiene una dimensión política. No política en el sentido de la política que se decide, eh, digamos, en los funcionarios que hoy tienen el poder, sino la política en el sentido de que estamos siempre queriendo hacer una transformación en los otros, ¿no? Siempre queremos, buscamos cambios en los sujetos que tenemos con los que trabajamos. Este, y eso, digamos, siempre va a estar tensionado por la situación actual que estemos atravesando, ¿no? Por lo tanto, la pregunta por el otro siempre la tenemos que tener presente, quiénes son, cuáles son sus necesidades, y nosotros siempre vamos a estar atravesados por tomas de decisión en ese sentido, ¿no? Y a su vez vamos a tener siempre algún mandato, algo que cumplir, que nos va a pedir el sistema educativo que hagamos, eh, el Estado, digamos, va a depositar en nosotros algo que tenemos que transmitir, y eso nos va, digamos, puede ser que nos genere preguntas, digamos, que nos posicionemos frente a eso, que tengamos nuestra propia, porque nosotros trabajamos con ideas, ¿no? Por lo tanto, es importante saber cuáles son nuestras ideas en relación a eso, qué contradicciones tenemos, y en eso reconocernos, digamos, no solo como transmisores, sino como productores de ideas, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí se abren un montón de complejidades que la historia fue atravesando, y que el autor que nombró Yara, que es Aníbal Ponce, lo que hizo fue historizarlo, digamos, y preguntarse cómo surge el sistema educativo, ¿no? O sea, cómo una sociedad, cómo las sociedades necesitaron o llegaron a la conclusión de que tenían que armar algún tipo de educación sistemática para las nuevas generaciones. Y educación sistemática no significa escuela como hoy la conocemos, sino que eso tuvo a lo largo de la historia un montón de transformaciones, ¿no es cierto? Este, el libro Educación y lucha de clases es un clásico, digamos, de la escuela marxista, que analiza un poco la lucha por el poder y la educación, ¿no? Este, bueno, y parte desde el principio, de cómo las comunidades primitivas fueron armando algún tipo de educación, que es lo que nosotras vamos a trabajar hoy. Este, el libro va analizando cómo cada sistema educativo
siempre dependió del sistema político del cual estaba en cada etapa histórica, ¿no? Entonces arranca desde la comunidad primitiva y luego va avanzando hacia el esclavismo, el feudalismo, hasta la llegada de el capitalismo, la edad moderna, y ahí sí ya hablamos de la escuela por lo menos más parecida a la que hoy conocemos. Nosotros solamente nos vamos a quedar en esta primera parte, en ese primer capítulo que habla de la comunidad primitiva. Bueno, sabemos que es algo disruptivo, digamos, nos interesa desde ese lugar. Por otro lado, después vamos a abrir la pregunta, digamos, esta parte analiza un poco los sistemas educativos, ¿no? Después nos vamos a abrir la pregunta sobre nuestra posición, y entonces ahí, esta segunda parte que decía Yara, que hoy va a ser solo introductoria, la vamos a ver mejor la clase que viene, va a ser sobre la educación popular, ¿no? Que son dos palabras que tienen un montón de significados y que las vamos a estar trabajando también. Mari, ¿querés seguir vos? Vale. Bueno, para empezar esta primera parte, como decíamos, y meternos directamente con Aníbal Ponce, lo que queríamos es un poco escucharlas también a ustedes. En esta primera clase que tuvimos presencial nos decía Guillermo Bolkin que el hombre, el sujeto, el hombre, las mujeres, somos seres de necesidades que se satisfacen socialmente, y bueno, queríamos ponerlas a pensar cómo imaginan ustedes que serían esas comunidades primitivas. Váyanse lejos, piensen en la historia antigua, antes de la historia antigua, en la prehistoria, cómo serían las personas que habitaban en ese momento, qué necesidades serían las que las movían y cómo harían para satisfacerlas, ¿no? Cómo piensan en tribus, clanes, o sea, cómo se imaginan esas comunidades primitivas, las que vamos a empezar a hablar hoy. Así que se pueden anotar por chat o levantando la mano, como les dijo Yara. Las queremos, si se animan, estaría bueno escucharlas un poquito. Anímense, porque la idea es ver qué se nos viene a la cabeza al pensar en comunidades primitivas, qué necesidades movían esas comunidades, cómo harían para satisfacerlas. No sé si, sin necesidad de que ya hayan empezado a leer el texto, tal vez alguna ya lo abrió, se vinculó o no, las escuchamos. Ahí ya empezaron a comentar. Eugenia Piñeiro dice: necesidades de subsistencia a partir del uso y transformación de la naturaleza. Estoy viendo si hay alguna mano levantada, pero aún no. Pueden abrirse también el micrófono y... Tal cual. Si nos vamos ordenando no va a haber problema. Bueno, arranco yo. Hola, soy Paula. Hola, Paula. Bueno, yo creo también que tiene que ver con la alimentación y la manera de cazar, y supongo que también tendrían juegos, no sé qué tipo de juegos, pero supongo que tendrían juegos de pelota, de lucha, no sé, cosas así supongo que tendrían que ver con eso. Gracias, Paula. Hola. Hola, Lau. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo también un poco viendo lo que estaban contando las chicas, me parece que viene por ahí, ¿no? El sobrevivir, calculo desde la comida, la vestimenta. Creo que a lo mejor la mujer en ese tiempo, capaz que el rol esto de estar a cargo siempre de los hijos y de las hijas, me imagino un poco eso, ¿no? Tener como ese papel ahí, ese rol, mejor dicho, bien marcado. Me parece que podría también ir por ese lado. Gracias, Laura. ¿Alguna más? Ahí se está uniendo más personas, Bien, bueno, para las personas que se están mutas, ¿o es necesario que repita la consigna? No, si no podemos avanzar, dada la hora, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Yo avanzaría. Dale. ¿Quieren que comparta pantalla, chicas? Sí, dale. Bueno,
retomo para las personas que se fueron incorporando. Estábamos diciendo que para empezar con el primer capítulo del texto de Aníbal Ponce, estábamos preguntando qué se imaginaban por comunidades primitivas, por pueblos primitivos, cómo se imaginaban a las personas de ese momento de la historia, qué necesidades tenían y cómo hacían para satisfacerlas. Y acá las chicas trajeron algunas respuestas que tenían que ver con la subsistencia, con alimentarse, con vestirse. Estoy retomando por ahora lo que ustedes dijeron, ¿eh? Y con roles por ahí más marcados entre hombre y mujer. Decían, bueno, para empezar les cuento que Aníbal Ponce, en esas sociedades primitivas, va a hablar de un comunismo primitivo, que es este primer globo que abre acá Iari, en este esquema que les decíamos que les íbamos a compartir. Una aclaración importante: la idea de esta clase y de compartir este esquema es sintetizar un poco la información, pero para nosotras es muy importante que puedan volver a ese texto, porque realmente va a enriquecer. Justamente la síntesis, ahí pierde la riqueza del texto, los ejemplos, ¿sí? Y los procesos que van a ver, porque a veces se nos arma como muy lineal, sino en un esquema. Sabemos que los procesos son largos y son complejos. En esta primera sociedad primitiva, a la que él va a hablar, Aníbal Ponce va a hablar de un comunismo primitivo. Es una colectividad pequeña, asentada en una propiedad común de la tierra, o sea, y en general esa colectividad va a estar unida por lazos de sangre, ¿sí? En general son clanes o comunidades que podían vivir todos bajo un mismo techo, eh, siempre regulada por un consejo democrático. Las decisiones que se tomaban era por un consejo que estaba formado tanto por hombres como mujeres, por todos los habitantes de esa comunidad, y como dijeron, lo producido se distribuía en forma equitativa. Aníbal Ponce, al hablar de este comunismo primitivo, va a decir que esta comunidad era esclava de la naturaleza. Es otro globito que aparece ahí, pero no es necesario. Ustedes, si quieren, lo pueden ir. ¿Por qué? Por esto que ustedes traían, sí, justamente, por el escaso desarrollo de las herramientas de trabajo, se producía día a día, y lo que se producía se consumía, con lo cual todo digamos, la necesidad esta de la que hablábamos tenía que ver con la subsistencia por el desarrollo de las técnicas productivas y las herramientas que tenían. Entonces no se lograba acumular y se vivía como en el día a día, ¿no? Volvemos un poquito. Dice que va a haber una primera división del trabajo tiene que ver con hombres y mujeres, una primera división por sexo, pero que esta división tiene que ver, no genera desigualdad de derechos, ¿sí? Los hombres se van a encargar más por ahí de traer los víveres, y las mujeres de la administración económica, pero esa administración no es una función privada como la que conocemos ahora, sino que va a ser una función pública. Y como dijimos que toda esa tribu va a vivir o en un mismo techo o en una tierra común pequeña, esa función de administración es pública. Por lo tanto, tanto hombres como mujeres, la función que tienen los ponen en igualdad de derechos, ¿sí? No hay supremacía de unos sobre otros. Y va a hablar de un matriarcado, porque como dijimos, esta colectividad o esta comunidad va a estar unida, va a tener una afiliación materna, digamos, van a estar unidos, va a ser familia de alguna manera, y la afiliación va a ser materna, digo, no hay un interés en saber quién es el padre, porque no hay nada que se herede, no hay nada acumulado, no hay una herencia, sino que van a ser familia, y la herencia no, la afiliación va a venir por la madre, no hay tanto interés en saber quién es el padre, ¿sí? Esto ya lo oímos. Por un lado, hablar de este comunismo Ahí voy para primitivo. atrás. Y Ahí vamos. en este mismo texto
nos va a contar el proceso, que como dije es largo y complejo. Vamos a ir ahora a Infancias y Educación, esa parte o a Sociedad y Vida en Clase. ¿Querés contar un poquito cómo es la educación en el comunismo primitivo y después yo sigo? Perfecto, sí. Dale. Dale. Bueno, justamente la educación, lo que dice ahí es que los niños, ¿cómo va a ser la educación de estos niños en esta sociedad pequeña, donde dijimos que la subsistencia es de día a día, las herramientas son muy rudimentarias para satisfacer las necesidades diarias? Bueno, lo que nos plantea Ponce es que el niño se va a estar educando desde que nace. Por eso va a decir que el proceso educativo es homogéneo, espontáneo y hay otra palabra que no me quiero Integral. olvidar, e integral. ¿Por qué dice esto? Porque el niño desde que nace va a estar por un largo periodo de tiempo a cuestas de su mamá, que va a ser la que lo va a amamantar por bastante tiempo, y por lo tanto dice que va a ir adquiriendo los conocimientos del mismo modo que adquiere el lenguaje y la moral. ¿Sí? No hay una institución, ¿por qué dice que es espontánea? Porque no va a haber una institución escuela que le enseñe, sino que va a ser la comunidad toda la que le va a estar mostrando el ideario pedagógico de esa comunidad, digamos, los intereses, los ideales. ¿Sí? ¿Por qué es integral? Porque justamente toda la comunidad va a estar transmitiendo y todas las personas de esa comunidad van a estar sabiendo más o menos los intereses que mueve a esa comunidad, ¿no? Integral es también porque nadie quedaba fuera, digamos, nadie quedaba por fuera de esa educación. ¿Sí? Tal cual. Yo leo una cita que da cuenta de esto, Mari. Dale, ¿Sí? dale, Inés, dale. Dice, hablando de los niños, ¿no? Nada veían, nada sentían, sino a través de las maneras consagradas en su grupo. Su conciencia era un no habla de los niños, habla de los sujetos en general. Su conciencia era un fragmento de la conciencia social y se desenvolvía dentro de ella, de modo tal que antes de que el niño bajara de las espaldas de la madre, había recibido de manera confusa todavía, pero con relieves ponderables, el ideal pedagógico que su grupo consideraba fundamental para la propia existencia. ¿En qué consistía ese ideal? En adquirir, hasta hacerlo imperativo, como una tendencia orgánica, el sentimiento profundo de que no había nada, absolutamente nada, superior a los intereses y las necesidades de la tribu. Es un poco esto, ¿no? Sí, justamente ese deber ser o ese ideal era el que todos compartían. Ponce un poco se pregunta, bueno, si no había una institución escuela, una aclaración que quiero hacer, nosotros hablamos, pero si les surge alguna duda, alguna inquietud, levanten la mano e interrumpimos, ¿no? La idea no es que estemos acá repitiendo, sino que esta sea una clase que a ustedes les sirva para entender mejor el texto si es que ya lo abordaron, o ir después al texto con algunas ideas que se vayan armando hoy acá. ¿Sí? Él decía que la enseñanza de la vida era por medio de la vida, ¿no? Como que en esa comunidad el deber ser era transmitido desde el nacer. Por ahí es difícil ahora imaginarnos esto. Si bien no había una institución escuela, se pregunta, bueno, ¿cómo llegaba de la anarquía de la infancia llegar a ser un individuo que formaba parte de esa comunidad, de esa sociedad? Bueno, porque justamente, como leía Ine, nada había más importante que la comunidad porque era la manera de subsistir ese día a día, ¿sí? De todo lo que se producía en el día se consumía en ese día y al otro día había que volver a iniciar el trabajo para volver a tener lo necesario para vivir. ¿Sí? Hablamos de que habla de una educación espontánea e integral. No sé si hay algo más. Bueno, ¿Querés leer tenemos lo de la religión. Perdón. Dale. Está acá lo de religión como un globito más porque nos parecía importante.
en ese momento la religión era sin dioses, no había dioses, sino que se creía en formas difusas de la naturaleza, ¿sí? En fuerzas de la naturaleza. Del mismo modo, ¿querés ir un poquito de infancia, Yari, al globito? Que de conocimiento, de educación hablamos, y dice, los niños y las niñas eran educados por las vivencias con el grupo, la convivencia diaria con el adulto, apropiaban de ciertas creencias o prácticas, asistían a la vida comunitaria desde recién nacidos, en las espaldas de su madre, sin que nadie dirigiera su educación expresamente. Participaban de las funciones de la comunidad, pero se mantenían las diferencias con los adultos. Al respecto, esto es tal cual, dicen que desde que podían, ya empezaban a participar de los trabajos de esa comunidad en las medidas de sus posibilidades, de sus fuerzas, ¿no? No es que había un momento en el que ahora había que empezar. Desde que podían, colaboraban, eran retribuidos con satisfacer las necesidades de ellos también. Sí, a partir de los 7 se creía que ya podían valerse por sí mismos, pero siempre se tenía en cuenta, ¿no?, en función de las posibilidades. Pero desde muy chiquitos empezaban a participar de esa vida en comunidad y de los trabajos que esa comunidad llevara adelante. Bueno, ¿qué fue pasando después? Vamos avanzando. Vamos avanzando. Bueno, Yari, andate un globo más para atrás. Una pantalla más para atrás. Ahí. ¿Cómo llegamos de este comunismo primitivo a esta sociedad dividida en clases? Es la riqueza de la que habla Mariela, que no se puede traducir mucho de un momento para otro, pues es un debate muy grande, pero lo que empieza a pasar es que de esta primera división de tareas entre el hombre y la mujer pasamos a otra que tiene que ver con, con satisfacer las necesidades y con que esta sociedad en realidad no avanzaba, digamos, si no podía acumular y todos los días tenía que volver a hacer el mismo esfuerzo todos, no se avanzaba. Por lo tanto, empezó a haber otra división de tareas que fue fundamental para el surgimiento histórico de las clases sociales, que fue que por un lado se empezaron a separar las tareas manuales de las intelectuales, ¿sí? Y Ari, si querés entrar ahí. Te iba a decir si querías que entrara o querías que deje compartir, así teníamos la atención de lo que estaban diciendo. Anda a división del trabajo. Ahí. Las exigencias del trabajo hicieron que se creara una diferencia en las tareas. División entre administradores y ejecutores para la domesticación de animales, agricultura y acumulación. O sea, a medida que fue surgiendo la técnica, se fue necesitando, digamos, que no todas las personas tengan que dedicarse todo el tiempo al trabajo manual, porque entonces hubo quienes tenían que dirigir algunas de esas tareas. Por ejemplo, si se empezó a conocer un poco más de riegos, estaba el director de riegos, estaba, digamos, la distribución de los productos, digamos, si se empezaron a acumular había que cuidarlos y había que distribuirlos. Cuidarlos significa un brazo armado, digamos, alguien que esté en la puerta y no deje pasar a nadie, digamos. Entonces empezaron a ver algunas funciones útiles, digamos, que permitieron, digamos, que con algunos conocimientos más y algunas técnicas que se empezaron a desarrollar en relación a la agricultura y la ganadería, bueno, algunos dejaran el trabajo mismo para dedicarse a la dirección del trabajo, ¿sí? Y esas funciones en un principio eran entendidas como necesarias, aceptadas, porque así la sociedad podía avanzar. Ahora, ¿qué empezó a pasar como proceso histórico? Estamos hablando de muchos años. Anda ahí a clases sociales y doble origen, Yari. Bueno, el escaso rendimiento del trabajo humano exige la división de tareas y la dirección del trabajo se separa del trabajo mismo, es lo que estábamos diciendo. Y después, ¿qué empezó a pasar? Que una parte de esos directores que se empezaron a sentir
digamos, empezaron a tener cierta exaltación, empezaron, digamos, de alguna manera surge el Estado, empezaron a ser de alguna manera funcionarios de un poder que había que administrar, ¿sí? Que tenía que ver con la economía que se empezaba a desarrollar. Bueno, algunos ya, digamos, pensamos que venimos del comunismo primitivo, la tierra era común, había un consejo democrático, como dijo Mariela, todo se distribuía, bueno, bien, pero ahí empezó a pasar que una parte, además de dirigir, y ya teniendo la posibilidad encima de acumular, empezó a aprovechar esa función para acumular para sí, ¿sí? Por lo tanto, las dos grandes cuestiones que hicieron que la aparición de las clases fue la división de tareas y luego la acumulación. ¿Y qué aparece con la acumulación? La propiedad privada. Esto me lo quedo para mí, ¿no? Y entonces ya empezó a haber diferencias de fortuna, ¿no? Yo tengo más que vos, intercambios, ¿sí? Anda para patriarcado, o sea, anda para atrás que aparece patriarcado. Y ahí aparece que ya esta familia que decía Mariela, donde, bueno, lo importante de esa comunidad no tenía nada que ver con la familia que conocemos hoy, era simplemente una comunidad que tenía filiación, lazos de sangre, pero que no importaba exactamente cuáles eran los propios y los de allá y los de acá. Bueno, acá sí empezó a importar, digamos, de que estos organizadores que se empiezan a quedar con un poquito más de lo que se reparte para sí mismos, bueno, ¿qué querían? Empezar a mantener eso y a querer siempre ser elegidos ellos, si bien todavía se elegía las cuestiones democráticamente, bueno, que se sigan eligiendo. Y entonces, bueno, para eso necesitaron empezar a tener... ¿Se escucha? Sí. Sí, 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 Sí. se escucha bien. A veces queda Empezaron a frisada la tener... imagen, pero se te escucha perfecto. Así que vos seguís. Bueno, entonces empezaron a tener, bueno, así querer saber, bueno, cómo fortalecer su propio grupo, ¿no? Y para eso sí empezaron a querer tener control de quién es propio y quién es ajeno, ¿no? En la familia. Por lo tanto, bien, ahí aparece la necesidad de tener controlada a la mujer, porque los hombres nunca saben de quiénes son los hijos, salvo hace muy poquito tiempo, ¿no? Acá hay Bueno, una cita un poco larga, si querés, después la comparto al bien. respecto, pero interesante. Entonces, bueno, ahí aparece la necesidad digamos, empezó a aparecer otra forma de familia, de organización familiar, que pasó a ser la monogamia, que implica, digamos, la sumisión de las mujeres, y ahí sí ya que aparece la propiedad privada, la función pública de esa mujer que administraba los bienes desaparece, pasa a un segundo plano la mujer y queda encerrada en las funciones domésticas, ¿no? Bien, con lo cual, bueno, el surgimiento de esto, que es un tema que nos oprime hace tanto tiempo, tiene mucha historia, es importante saberlo. Tiene que ver con la aparición de las clases sociales. Andá si querés a clase social. Bueno, por ahí voy muy rápido, no sé yo porque hay una cuestión de tiempo también. No, estás bien y venís bien con la velocidad porque también estoy viendo los tiempos. Bueno, Dale. bueno, entonces acá así, digamos, con este surgimiento es que sí ya aparecen grupos que sí ya podemos empezar a hablar de clases sociales, digamos, ya hay una apropiación de lo producido diferente, desigual, ¿no? Está el trabajo por un lado y la dirección del trabajo por el otro, y eso va generando, bueno, lo que se conoce, y el sábado Guillermo hablaba de clase dominante, que clase dominante es un concepto, digamos, no hay una sola clase dominante, sino que es un conglomerado compacto que tienen intereses comunes, ¿no? Y para hablar de esta comunidad que deja de ser primitiva y empieza a evolucionar hacia otro sistema, bueno, hablamos del soberano, su familia, magos, sacerdotes, guerreros, bueno, es compacta y defiende intereses comunes contrarios a las clases dominadas, que son trabajadores. Y acá viene otro dato importante.
el trabajador ya pasa a tener un peso, digamos, si yo con el trabajo acumulo, la fuerza de trabajo pasa a ser importante. Antes no, porque yo lo que trabajaba el otro día tenía que volver a hacer lo mismo. Y entonces, antes cuando había enfrentamientos, directamente cuando en el comunismo primitivo no es que era todo hermoso, había enfrentamientos entre grupos, se mataban, digamos. Acá, si había un enfrentamiento, ya no les interesa matar a los demás, sino quedarse con esos prisioneros. ¿Para qué? Para que trabajen para ellos, ¿no? Básicamente, Ine, ¿no? En el comunismo primitivo se mataban porque si producían para vivir día a día, si al enemigo quedaban vivos como prisioneros, no había cómo alimentarlos. O sea, Claro, era no mejor podía que no, haber, mejor que era no mejor hubiera, que ¿no? Se eliminarlos. mataban. Acá empiezan a tener un valor esos enemigos que quedan como prisioneros, como mano de obra. Claro. Pasan a ser esclavos. Entonces aparece, digamos, la idea de esclavitud, ¿no? Y entonces el poder del hombre sobre el hombre, ¿no? Empezó a haber dueños de los hombres. En los primeros registros de los faraones en Egipto, los primeros registros que hay, el faraón trabajaba, o sea, aparece cumpliendo una función útil, ¿no? Que tiene que ver con estas primeras funciones eh, que fueron útiles a la sociedad, la división de tareas. Luego nunca más supimos de algún faraón o algún rey que trabaje, ¿no? Ya no les fue necesario. Pero bueno, y ahí aparecen ya más distinguidas las clases sociales, ¿no? La división de clases deriva en el pasaje de la administración de las cosas a la opresión de los hombres, de la función de dirección en poder de explotación. Empieza a aparecer, esto no lo nombré cuando dije lo del patriarcado y la monogamia, la propiedad privada por herencia, o sea, el hombre le pasa a importarle de quiénes son los hijos para acumular para ellos, y el vínculo entre los hombres fue el del poder del hombre sobre el hombre. Aparece la desigualdad económica y la existencia de un Estado. Todos estos funcionarios lo que muestran es la aparición del Estado, ¿no? Encargado de perpetuar el poder concentrado en la clase explotadora. Aparece la figura de un jefe supremo, representante del Estado, y intereses antagónicos entre los grupos. Anda para atrás, Yari. Bien. Acá, ¿no? Perdón. Sí. Digamos, sí. Bueno, ¿qué les parece que, digamos, si se transformó tanto la sociedad y se antagonizó tanto, qué pudo haber pasado con esta educación homogénea, ¿no? Espontánea, Integral. integral, donde nadie quedaba afuera? ¿Alguien quiere decir algo? Es evidente En que principio no sí, estamos viendo nadie que no levante estamos la mano, claro, nos pasó, yo ni pregunté, en pero el en realidad chat, no estamos viendo, claro, pero por ahí se pueden desmutear y hablar. claro, ¿Querés que deje directamente. de compartir? El acceso a la educación empieza a ser diferenciado, tal cual, dice Eugenio. Efectivamente, una vez que ya hay clases sociales, cambia esa educación, ¿no? La transformación de la sociedad que deriva en una transformación en la educación. De un proceso educativo homogéneo se pasó a un proceso educativo diferenciado. Bien, y entonces acá pasó a tener una función muy especial los conocimientos, digamos, empezaron a tener un valor muy especial para ese estado naciente. Eh, los conocimientos eran guardados, eran secretos, había que cuidarlos porque, bueno, estuvo el ejemplo de Guillermo la otra vez que contaba que, bueno, hacían de cuenta que, digamos, algunos saberes del soberano venían, digamos, por una orden divina y en realidad eran guardados celosamente por todos
sus sabios, ¿no? Aguardamos un minutito que silencio en general los micrófonos y te desilencias, Cine, ¿sí? No sé quién Sí. tiene abierto, justo de acá no veo quién tiene abierto el micrófono, pero si te parece silencio a todo el mundo. Dale, yo no escuchaba nada. Ah, sí, porque se escuchaba ahí. Eh, ahí está, ahí estamos. Bueno, Listo, quedamos bueno, nosotras. Y ya entonces, aprovecho que te interrumpí y que ya tendríamos que ir cerrando, porque nuestra invitada ya entró. dale. Bien, entonces esto, digamos, aparece la educación diferenciada, la educación pasa a ser algo que es solamente exclusiva para los que van a ocupar esos cargos en el poder. Anda educación, Yari. Bueno, lo que dice Aníbal Ponce es que se pasa a un sistema, digamos, lejos de tener un sistema educativo organizado, pero hay una educación sistemática, organizada y violenta. O sea, a estos hijos de estas clases dominantes se les va a impartir castigos, sumisión, disciplina para iniciarlos en todos los conocimientos necesarios para que eran esos conocimientos tenían una mezcla de superstición, de religión, de saberes científicos, pero empezaron a tener un carácter coercitivo, intransferible, o sea, lo que empezaron, armaban sistemas de iniciación para esas personas, bueno, que se suponía que tenían un carácter intransferible, que nadie podía volver a transmitir eso de nuevo, porque tenían, digamos, eso que se aprendía era secreto. Bueno, justamente, digamos, Aníbal Ponce lo que quiere demostrar es que el dogma pedagógico era poder perpetuarse en el poder, ¿no? Ellos tenían, entonces, lo dice directamente así, ¿no? Había un dogma pedagógico que cambia, que pasaba a ser, bueno, responder a su grupo, ¿no? A su grupo del cual pertenecían. Y desde ya que a los esclavos, digamos, la situación era violenta por ser esclavos, no se pensaba en una educación ni en transmisión de conocimientos, ¿no? Pero se cambia de este carácter benévolo que se tenía con la infancia y se pasa a esta a la implementación de castigos, ¿no? Ahí en infancia es algo de eso dice, pero tiene que ver con esto. Para la esclavitud estaba negado el conocimiento. Clase dominante se educaba para ser parte de su grupo y clase por medio de castigos, coerción, violencia. Bien, en ambos casos las infancias quedaron circunscritas al ámbito privado y ya pasamos a lo que se puede conocer como educación antigua. Que igualmente, digamos, acá estamos armando un esquema, la educación antigua tiene un montón de elementos también de las etapas anteriores, ¿no? Si uno piensa en Roma, Grecia, bueno, hay que estudiar historia, digamos, pero la idea de Aníbal Ponce no era esa, sino mostrar un poco cómo funcionan los sistemas educativos para, digamos, con la pretensión de perpetuar alguna clase dominante a lo largo de la historia. Después nosotros veremos qué hacemos con eso, pero era un poco lo que queríamos traer. ¿No? Y la religión va a venir también, ¿no? A afianzar esto, ¿no? Con Dios Apuntalar. empiezan a aparecer dioses que también Exacto. van a perpetuar a esta clase dominante en el Cambia el poder. contenido de la religión. De estas fuerzas de la naturaleza que se creía antes, se pasa a dioses con cara de personas, digamos, ¿no? O sea, eso antes no existía, porque empieza a tener el mismo sistema, digamos, contenido clasista. De hecho, aparece la idea de que solo los nobles acceden al cielo, digamos, eh, después de la muerte. Entonces, bueno, ahí ves el contenido, ¿no? De clases o cómo cambia la sociedad a partir de la aparición de las clases. Bueno, vamos redondeando hasta ahí este tema
como dijo Mariela, las invitamos a que lo lean. Es un texto corto, Sí, llevadero, agradable. Profundiza. Bien. Por ahí Ahí. podemos dejar unos minutitos para Para alguna procesar pregunta. un poco toda esta información.